Hoy vamos a hablar de algo que a muchos, digamos que les da, crea un poquito de controversia en algunos lugares hablar. Muchas veces las personas piensan que ser espiritual es hablar de alguna manera, es comportarse de alguna manera. Y las personas que no necesariamente son creyentes hablan mucho de una vida espiritual y como de atmósferas, como de, vamos a decirlo, maneras, o sea, de vivir aquí, ¿sí? De maneras de hablar, de maneras de expresarse. Sin embargo, espiritual en los términos de Dios es mucho más profundo que una apariencia. Y hoy vamos a hablar de esto porque vienen unos sucesos más adelante, después de lo que pasó, de lo que celebramos el domingo pasado, y, y que yo les recomendaba, digamos que les exhortaba, que no fuese algo de un solo día en el año, sino que realmente vivieran una vida en Cristo, una vida de resurrección, entendiendo que con Él hemos sido juntamente crucificados y juntamente seremos resucitados, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablamos de muchas tradiciones y cuando hablamos de de lo que nos enseñan, podemos adquirir malas mañas y buenas costumbres. Y creo que he tratado de ver qué ejemplos sean bien sencillos para todos los que ven estos mensajes. Esta camisa es de un material que se llama lino, ¿sí? Y no me la pongo casi nunca porque toca plancharla. Y para los que me conocen, muchos de los que me conocen saben que soy, digamos que súper fanática de la limpieza. Y con esto estoy haciendo un poquito de tiempito para que se vayan sentando, se van acomodando, se van preparando con su cafecito. Pero no me la pongo porque a pesar de que me encanta hacer cosas de oficio y limpieza de la casa y todo eso, una de las cosas que odio literalmente, o sea, que no me gusta porque me causa una sensación incómoda en las manos, es planchar. Y claro, aquí por lo menos en Panamá tú llevas la camisa a cualquier lugar, una lavandería y te la planchan en un momentito. ¿Y por qué no me gusta planchar? Porque me da calor en las manos. Y porque me desespero, porque las arruguitas de la ropa son muy difíciles de ir soltando. Entonces empiezo a dejar la ropa allí. Y una de estas es esta camisa que me gusta muchísimo, pero no me la pongo porque está arrugada. Pero mientras estaba planchándola esta mañana, resulta que me acordé de una palabra que el Señor dice que el vestido de su iglesia, de su esposa, para entrar al reino de los cielos finalmente, para entrar al cielo, debe ser sin arruga y sin mancha. Y qué difícil es planchar una camisa y mantenerla sin arruga, ¿verdad? Es muy difícil, a pesar de que la planches y le pongas cosas, le pongas vapor, al final se va a arrugar. Y si estás constantemente usándola, se va a ensuciar. Y al ensuciarla tienes que lavarla otra vez y volverla a planchar. ¿Y por qué meditaba en esto? Parece un ejemplo tonto, pero pensaba en este ejemplo del vestido de la novia de Jesús, la esposa, en el día ya de las bodas. Y es imposible llegar con el vestido sin arrugas y sin mancha. No necesitamos a Él, necesitamos de su vestidura, porque es la única que no se mancha y que no se arruga. Y me causa mucha curiosidad que el Señor haya usado este ejemplo
porque es literalmente como nos vemos, o sea, lo que nos muestra, o lo que muestra una novia es su vestido, como la pureza, la pulcritud, lo incorruptible. Y por eso hoy vamos a iniciar este mensaje con algo que pasa después de la resurrección, y es el encuentro literalmente de los discípulos con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a verlo un poquito, digamos que explicado por el apóstol en Romanos. ¿Tú quieres, por favor, leerlo, Sara? Sí. Pero tienes que leerlo duro. Esto está en Romanos 8, de los versículos, de lo que vamos a ver ahorita, del 1 al 9. Dale. Lo leo. Pero hazte aquí porque si no, no se va a escuchar aquí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vamos a hacer una oracióncita, pequeñita, cortita, porque yo creo que lo más importante de conectarnos con el Señor es que tú estés en disposición a solas para orar. Porque vamos a pedirle al Señor en esta oración que nos revele esta palabra que nos acaba de leer Sara. Esa palabra tan importante de si estamos viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu, y cuán contrarios son. Así que bueno, Padre Celestial, Padre amado, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te alabamos por tu palabra, por tu bondad, por tu maravillosa presencia en medio de tantos mensajes, Señor, de tantas cosas. Tú te haces presente en los lugares donde te buscamos, donde anhelamos que estés, donde tu luz prevalezca. Te agradecemos, Señor, por todo mensaje que vamos a recibir hoy, para que sea para glorificar tu nombre, para entender, Señor, para transformar nuestra vida, Señor, y para que sea de fruto a su tiempo, y sea para beneficio, Señor, de tu obra, de la salvación. Te damos gracias, Señor, por todos los recursos que nos das, por las plataformas, por el acceso a tu palabra escrita, Señor, por cada uno de los detalles, Señor, que muchas veces parecen imperceptibles, pero que nos permite, Señor, usarlos para tu gloria, para llevar tu mensaje a esa persona que hoy está, Señor, conectándose, no por error, no por casualidad, sino porque tú lo has llamado, Señor, para glorificarte en su vida, para transformarla, para bendecirla y para usarla, Señor, para tu obra. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, todas las plataformas, el ministerio, todas las cosas, Señor, para que tú hagas de ellas, Señor, conforme a tu preciosa, a tu perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. El capítulo 8 de Romanos dice viviendo en el Espíritu. Y si hay alguien que sabe cómo es vivir en el Espíritu, es el apóstol. Y él nos enseña mucho acerca del Espíritu, pero ¿cómo ocurrió eso? O sea, ¿cómo pasó? Resulta que si vamos a Hechos, al libro de los Hechos, esto está un libro antes de Romanos, en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 2, ¿listo? En el capítulo 2, nosotros habíamos quedado la semana pasada de cómo el Señor les había dado unas instrucciones a los discípulos, los había encontrado, les había dicho, ahora vayan a todas partes, enséñenle, hagan discípulos y enséñenles a todos.
de todas las cosas que yo les he enseñado. Pero antes, Él se aparece durante esos 40 días y les ha dado el Espíritu Santo a ellos, les ha prometido, más bien, les ha prometido que cuando Él se va, porque Él estaba resucitado, pero hizo aparición a los discípulos y a otros, a muchos, muchos más. Y dice que cuando Él se va, cuando Él se retira, que fue el evento que vimos cuando ya el Señor se lo llevan, va entre las nubes, les dice, ok, yo no los voy a dejar solos, y voy a dejarles al Espíritu Santo, voy a traer al abogado, al paracleto, al que les dará consuelo, al que les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Y a mí me da estas palabras del Señor una gran esperanza, porque ellos lo habían visto, habían vivido con Él, habían compartido con Él, y ahora Él les estaba diciendo, no se preocupen, yo no me voy del todo, o sea, es necesario que me vaya de esta manera para preparar el lugar para cuando yo venga otra vez, pero en ese lapso voy a dejarles al Espíritu Santo. Y en Hechos 2 vemos, esto se llama el día de Pentecostés, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a nombrar aquí en el siguiente versículo una serie de lugares, de personas que venían de estos lugares, que eran extranjeros, y cada uno hablaba de diferente manera. Y esto ha causado una controversia a nivel de iglesia durante muchísimos años, hasta el día de hoy, de hecho. Algunos hablan de que si las lenguas son lenguas extrañas, cuando son las personas bautizadas en el Espíritu, o si no, otros dicen que son las lenguas de idiomas como tal. Y bueno, al final pareciera que el Espíritu Santo se quedó solamente en palabras. Pareciera que solamente se manifiesta de esta manera. Pero vamos a recordar la promesa que el Señor había dado a los discípulos y a ti y a mí, de hecho. Esto está en Mateo. Vamos a ver, cuando Juan el Bautista está haciendo todo su ministerio y está recibiendo y haciendo muchos discípulos, y él les habla acerca de aquel que va a venir, hablándoles, o anunciando la venida del Mesías. Entonces él los llamaba al arrepentimiento en primer lugar, y segundo, les decía que tenían que bautizarse en agua. Y dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, escuchen, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano,
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren lo que está profetizando, lo que está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús, acerca del Mesías, y lo que realmente viene a hacer el Espíritu Santo. Él viene a consumir. Dice la carta a los hebreos que el Señor, que es mejor tener temor, porque el Señor es fuego consumidor también. O sea, así como es un Dios de amor, es un fuego consumidor. Y no hay nada que represente mejor que el Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que el fuego. El fuego purifica, el fuego limpia, el fuego quema, destruye. Y el fuego de Dios es algo tan difícil de entender cuando queremos hacerlo humano. Y hoy día vemos cómo esta contrariedad, este debate que hay constante acerca de la presencia del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta, literalmente nos está diciendo, voy a leerles los primeros capítulos antes de lo que leyera Sara. En el capítulo 8 dice: ahora pues, el título es Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, estamos hablando de dos situaciones, de dos maneras de vivir. No hay tres, no hay cuatro, no es que un pedacito de esta o un pedacito de la otra, porque claro, como estamos en el mundo, no, dice que aquel que ha recibido, según el versículo último que leyó Sara, que es el versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Y es tan agudo cuando nosotros pasamos de largo estos versículos y pensamos como que se trata solo de una manifestación. Y él dice: no, si es que el Espíritu vive en ustedes, ustedes no viven en la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué les enseñó el Señor? Él habló de una cantidad de cosas que Él mismo hacía, en ejemplo, desde alimentar a los pobres, Él sanaba a los enfermos, daba vida a los que incluso habían muerto, Él ayudaba, Él consolaba, pero en primer lugar, o sea, todas estas obras las hacía por una razón, y decía: por obediencia a mi Padre. El dador del Espíritu Santo, de hecho, es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede otorgar el Espíritu Santo. En Mateo 3 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Cuando el Señor está hablando con los discípulos en el monte, Él habla acerca de la provisión, de las necesidades humanas. Y en Lucas 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren que no dice cuánto más dará. O sea, muchas veces usan este versículo como que Él va a dar más allá de lo que pedimos. O sea, si tú le pediste $100, Él te va a dar 1000. No. Miren, el Espíritu Santo es mucho más que cualquier cosa que se pueda hacer aquí en esta tierra, que cualquier milagro, que cualquier provisión, que cualquier lengua. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver. Hay un debate, de hecho, constante, de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, qué sí para el Señor. Pero Pablo nuevamente, en
en Primera de Corintios, versículo 13, todos lo hemos escuchado. Sobre todo en los matrimonios, a la gente le encanta, porque es como uno de los elegidos para estos eventos que son matrimonios. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas, versículo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí en el versículo 9, un poquito más adelante, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amados, muchas veces vivir significa más allá que hacer cosas. Hoy día vemos las redes sociales, que son, digamos, que el medio por donde la mayoría de las personas ven el mundo. En algún tiempo era la radio, o las cartas, el correo, luego fue la radio, luego fue la televisión, luego el cine, y empezaron a haber una cantidad de avances tecnológicos que permitieron que las personas se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Yo creo fielmente en que la vida que el Señor realmente va a calificar en ese día, en el día del tribunal, es la vida del Señor Jesucristo. En ese momento que Él dijo: consumado es, todo fue juzgado, ya todo fue hecho. Y por eso la palabra nos dice que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. No podemos hacer buenas obras sin el Espíritu Santo. Y buenas obras se refiere conforme a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, una asignación en este planeta. Y muchas veces, por no decir que casi todas, queremos hacer nuestra voluntad. Y queremos hacer cosas buenas según lo que a nosotros nos parece, en el tiempo que nos parece y a la manera que nos parece. Vemos una y otra vez cómo, incluyendo discípulos del Señor, se equivocaban intentando hacer la obra del Espíritu Santo. Y es imposible. Hay una historia en el libro de los Hechos. Bueno, hay varias donde el Espíritu Santo está muy involucrado, donde el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dice que en el capítulo 4 de Hechos, dice que Pedro y Juan, los apóstoles, venían al templo. Y dice, ¿Qué pasó? Perdón. Sí, dice que ellos venían al templo y dice, y era traído un hombre cojo, este es el capítulo 3, un hombre cojo, a quien ponían, o sea, él no llegaba solito, alguien estaba allí atrás de este hombre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Yo no sé a ustedes qué les causa esta historia. Es casi que la primera historia donde el poder del Espíritu Santo actúa en Pedro y Juan. Era un acto de obediencia, un acto de fe, de firmeza, porque ellos estaban entrando al templo como usualmente estaban habituados, era la costumbre. Pero el Señor dijo, espérense un momento, que es que yo no les mandé a ustedes a solamente ir para allá y seguir recibiendo. Porque ya ustedes ya recibieron lo que tenían que recibir. Gloria a Dios. Miren, ellos venían del capítulo 2 que leímos y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos que la primera intervención del Espíritu Santo, usando a Pedro y a Juan, no fue en hablar ninguna lengua como tal, porque antes habían todos escuchado muchas cosas, estaban hablando estas personas cuando ellos fueron tocados, pero la primera, digamos que demostración o manifestación similar a la edad de Jesús, porque vamos a aprender a atender bien esto está hilando muy delgadito. Cuando el Señor nos está diciendo que debemos entrar como la novia, como la esposa, con una vestidura blanca, sin arruga y sin mancha, entendemos que nosotros, por más que nos planchen la vida, no vamos a poder compararnos nunca vamos a poder llegar a esa altura. Necesitamos morir, ser clavados en la cruz y entonces que el Señor venga a vivir en nosotros. Eso se llama que el Señor con su Espíritu Santo nos llene, que Él venga a morar. Los discípulos reciben en ese momento de Pentecostés el poder del Espíritu y ellos empiezan a hablar del Evangelio delante de todas estas personas. Y dice que se convirtieron muchas personas allí, ¿verdad? Porque muchos lo escucharon. Pero la obra como tal que Dios estaba haciendo de manifestación de poder, o sea, lo más parecido a lo que el Señor estaba otorgándoles en poder a los discípulos, estaba viéndose aquí. Porque cuando estaban llenos de poder, y Pedro dio este discurso maravilloso que lo pueden leer, lo van a ver en el capítulo 2, después de que viene el Espíritu Santo en lenguas de fuego, dice que Pedro empieza a predicar. Y de hecho, él menciona el libro de Joel, donde dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor le dice a través de Pedro a toda esta gente, es necesario que todos se arrepientan. Y ahí estaba como, wow, y habían muchas personas, había multitudes y todo estaba como que, wow, ¿verdad? Pero aquí
ellos vuelven otra vez a lo mismo. Van al templo, ¿sí? Porque dice que en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, aquí el ministerio se sostenía con lo que cada uno que había recibido a Cristo se despojaba del otro para seguir continuando la obra. Y continuaban. Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Hermoso, todo el mundo le encanta, no, eso estaba, todo el mundo estaban felices, ¿verdad? Pero luego les toca esta experiencia. Y este hombre, ya, el cojo, primero había gente que lo ponía allí, o sea, había alguien que estaba haciendo negocio con este hombre, ¿verdad? Lo ponía para que él que recogiera limosna, sea fuera para él. De pronto las personas que lo cuidaban le tiraban una parte a él, otras se quedaban. Eso es muy común, especialmente en Latinoamérica. No sé cómo funciona en el otro lado, pero en toda Latinoamérica muchas personas lucran de poner niños o personas enfermas o que parecen enfermas para recoger limosna, o sea, valerse de la compasión y tomar de la gente que tiene algo, ¿verdad? Y dice que esta gente hacía eso, ponía a este hombre allí en la puerta del templo, pero que cuando se acercaron Pedro y Juan, a mí las palabras de Pedro todo el tiempo me han retumbado y las uso mucho porque muchas veces, por las apariencias, la gente prefiere que te den algo económico, algo material, a que te den una palabra, ¿verdad? Pedro lo mira y le dice, míranos, no tenemos ni oro ni plata, o sea, ¿qué te podemos dar material que tú estás buscando? Y dice que entonces él le dice mejor, levántate y anda. Será un milagro parecido al que el Señor había hecho. Pero este milagro iba a causar una serie de controversias, una serie de cosas, porque este cojo se levanta cantando, saltando en el templo y alabando a Dios. Y vemos cómo una y otra vez los discípulos son probados en situaciones cada vez más filosas. Luego Pedro y Juan les toca, por estar haciendo esto, predicando y todo esto, tienen que presentarse ante el concilio. Y cuentan lo que hicieron. Luego se encuentran con otra situación, otros discípulos nuevamente con Pedro. Esto es en el capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, vendió una propiedad, algo que le habían dado. Heredad significa que no trabajó por eso, sino que se lo habían dado. Reteniéndola, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? Perdóname, no estoy viendo bien con los lentes. Dice en el versículo 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí Pedro demuestra cómo
Él está probando todo lo que está ocurriendo alrededor de la obra. Él empieza a tener un ojo de águila, literalmente. Él empieza a tener una cosa que se llama discernimiento de espíritu. Él empieza a volverse cada vez más agudo en las afirmaciones, en lo que él puede ver, así como le mostró al cojo. Le dijo, yo no tengo nada para darte, pero en el nombre de Jesús levántate. O sea, quien te va a dar a ti la salud, lo que tú necesitas, no es una limosna, sino el nombre de Jesús en tu vida para que te levantes y proclames su nombre. Luego, con Ananías, dice que él no dice como que es que eso era de nosotros, el dinero de la heredad que vendió Ananías, no, le dice, mira, si te lo hubieras quedado, igual era tuyo. Y si la hubieras vendido y te hubieras quedado con eso, igual te hubieras quedado con la plata. Pero si se te asignó para entregarla para la obra, ya no te pertenece. Si tú has recibido algo, ya no te pertenece. Y entonces le estás mintiendo a Dios. A Dios y no a los hombres. No me estás mintiendo a mí, le dice. Y dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se murió. Fue tanto el poder, no de Pedro, sino de la verdad de lo que estaba diciendo Pedro, que Ananías cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, eso no fue una conversación entre Pedro y Ananías, solo había testigos. Ahí viene también el poder del Espíritu Santo. Qué fuerte, porque miren, ahí no está haciendo milagros, no está convirtiendo a nadie, no está hablando en ninguna lengua extraña ni en ninguna lengua, un idioma diferente al suyo. Aquí está mostrando que el Señor es fuego consumidor y que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, que no puedes mentirle a Dios, que Dios no puede ser burlado, que aunque Ananías quería venir a dar una apariencia de piedad y decir, ah, mira, es que yo me gané esto, me lo dieron y entonces aquí te doy, y resulta que usó la mitad para él y la escondió y dijo, no pasa nada, si igual yo estoy dando, ay, yo soy especial, yo mira, todo el mundo va a ver que yo estoy dando. Eso me recuerda mucho, este ejemplo me recuerda mucho cuando el Señor Jesucristo dice que les decía a los discípulos, miren a esta mujer, y era una viuda. Dice que los publicanos no, todos los fariseos y todos llegaban y tiraban donde se ponían las ofrendas del templo, muchas monedas, así las ofrendas, para que hacían ruido, para que la gente pudiera ver, oh, qué buenos, qué santos son. Pero dice que esta mujer, era una viuda, había puesto lo que tenía. Lo único que tenía, dice que había puesto unas moneditas. Mejor dicho, como quien dice, unos centavitos. Algo miserable. Pero el Señor les aclara y les dice, esta mujer, ella va a entrar al reino. Porque ella no dio de lo que le sobraba. Ella dio de lo que lo que ella tenía, lo dio todo. Y así pasó con Ananías y con Zafira, porque imagínense que luego dice que, y levantándose los jóvenes envolvieron a Ananías y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. O sea, todavía Zafira tenía chance. O sea, tú puedes vivir al lado de una persona que quiera dar esta apariencia de piedad. Y el hecho de que no hayas recibido el mismo juicio es porque el Señor tiene misericordia de ti. De ti, no de esa persona, de ti. Los dos habían cometido este gravísimo error juntos, porque dice que los dos vendieron la heredad, o sea, los dos sabían la información y capaz se pusieron de acuerdo, listo, entonces tú no digas nada, sí, chito, ajá, yo voy, entrego una parte y quedamos como príncipes allá delante de los apóstoles. Entonces dice que entra esta mujer. Pasa un lapso de 3 horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ella no tenía ni idea que se había quedado viuda. Entonces Pedro le dijo, dime,
¿vendisteis en tanto la heredad? Le dijo X número. Y ella dijo, sí, en tanto. Y miren lo que pasa aquí. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice el versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo no sé a ustedes qué les produce esto y ustedes piensan que esto es fantasía, pero hay que tener mucho cuidado. Temor de Dios, de entender que no hay nada con lo que podamos comprar el favor de Dios. El Espíritu Santo de Dios es más allá que hablar en una lengua extraña o que ser el más versátil, el más versado en predicar y atraer muchísimos creyentes nuevos. Porque no es solamente evangelizar, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Eso significa de constante estar con estas personas y dándoles una y otra vez. Porque es como la camisa, mis amados. Es la camisa. Tú te la pones, te la quitas, la lavas y la planchas. Esa es nuestra vida aquí en la tierra. Una camisa que nos toca todo el tiempo estarla recogiendo, pero que si nosotros le damos gobierno al Espíritu, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Sara lo leyó en Romanos. ¿Qué dice en Romanos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, Ananías y Zafira pensaban en la carne, en las cosas de la carne, en la plata. Mira aquí, no, porque pegamos a dar, dámelo un poquito, igual quedamos bien. Los que piensan en las cosas de la carne, esto nadie se va a dar cuenta. Los que piensan en las cosas de la carne, pues si yo digo una cosa, aparento una cosa, pero atrás soy otra. Los que piensan en las cosas de la carne, pensar, el Señor habla del pensamiento allí, donde nace. Aquí nacen los deseos del corazón, producen pensamientos, los pensamientos dan a luz al pecado o a las obras, frutos del Espíritu, porque nos producen acciones. Tú pecas desde que tienes la intención aquí en tu corazón. Eso te trae un pensamiento, una idea de cómo elaborar esto y luego a través de lo que dices o a través de tus acciones das a luz al pecado, como dicen, das oportunidad al pecado. Quiere decir que la iniquidad que está en ti sigue gobernando tu vida y la mía. O sea, cada vez que dice, pero Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo. Los que andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse, y aquí entonces vienen las acciones. En dónde tú te desenvuelves, cuáles son tus hábitos. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿En qué se estaba ocupando? Vámonos a la palabra que el Señor me regaló para que yo pudiera exponerles todo este mensaje. Esto está en Timoteo, en segunda de Timoteo. Y realmente siento que es una invitación, es un acto de misericordia de parte del Señor hacia nosotros en estos tiempos tan peligrosos. Porque, a ver dónde está. Wow, es que bueno, yo en esta semana
veía este joven llamado Timoteo, que es un discípulo de Pablo, y cómo nos enseña a vivir, como dice Pablo, a vivir en el Espíritu. Dice aquí en el capítulo 2 de 2 Timoteo, perdón. Tú, pues, hijo mío, esto es lo que hace un discípulo del Señor que está discipulando a otro. Cuando se refiere a hijo, es yo soy madre y conozco el amor de madre hacia mis hijos. Y ese amor de madre es muy complejo, porque es un amor donde yo les doy una amiga muy querida, una señora bastante mayor, hace muchos años, recién llegada aquí a Panamá, ella me decía que llore él hoy y no mañana, hablando por ejemplo de mi hijo. Decía, con una mano se le da amor y con la otra se le corrige. Yo estaba muy jovencita y habían cosas en las que era muy permisiva por temor a no tiene papá y no sé qué, pero ella me decía, tú tienes que protegerlo, cuidarlo. Y ella me enseñó eso y a mí me quedó grabado, que yo tenía que darle amor, o sea, porque muchas veces dije, no, que la corrección y tiene que ser así, 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 no, con una mano amor, y el amor era literalmente amor, porque es que a veces las madres confunden que amor es porque yo le doy corrección, no, amor es, una mano es este cariño, esta ternura de madre, este apapache, esto tan necesario, esta comunicación entre madre e hijo, y por el otro lado, la corrección, porque corregir significa te estás desviando, ven para acá, ¿sí? Y cuando aquí se refiere, cuando Pablo no tuvo hijos, pero él dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate en ser bueno, esfuérzate en portarte bien, no dice esfuérzate en la gracia, porque lo que hace que la camisa como la que vas a entrar, el vestido de novia con el que vas a poder ser recibido, no viene de ti, es gracia, y la gracia te la otorga Cristo. Dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar bien a otros. Ninguno, versículo 4, y esta es la palabra que el Señor me daba esta semana, ninguno que milita, hablando de un ejército, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Le da 3 profesiones: el militar, el atleta y el labrador. El militar como alguien que tiene, yo escribí una nota, la pueden ir a ver a 365 el blog, está el link en mis redes sociales, aquí en YouTube, en Instagram, se llama la guerra ganada, y van a ver unas botas de soldado, así como en el lodo, y hablo acerca de este capítulo, de estos versículos realmente, pero digamos que abarca casi todo el capítulo, y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El militar es el que se pone el uniforme, y su autoridad no viene de él, sino del uniforme. ¿Y el uniforme de dónde viene? Del gobierno que a él lo mandó llamar. Si es el gobierno de un país o si es el gobierno del otro, va a depender de quién es su jefe para que se vista de cierta manera, ¿cierto? Militar es militar. El uniforme le da un grado de autoridad. Pero a quién lo llamó esa persona, ese muchacho, ese militar, ese soldado, esa muchacha, ha sido llamado por alguien más que está encima de él, que es su cabeza, ¿verdad? Y le da un uniforme donde le está diciendo, como Jesús le dice, y recibiréis poder. Así dijo el Señor, cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos, les dijo, y recibiréis poder. ¿Qué ese poder de dónde venía? De Él. Y dice,
La segunda profesión dice, y el atleta, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, el atleta tiene que despojarse de una cantidad de cosas y de una cantidad de hábitos para poder entonces llegar a la meta. Y va a ser uno solo el premio, uno solo el que va a quedar de primero. Y también habla del labrador, del que siembra, recoge. Dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, tú quieres comerte el fruto, debes trabajar. Y Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, le está diciendo, el Espíritu Santo es el único que te va a hacer entender lo que yo te voy a decir. El Espíritu Santo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Poderoso, ¿verdad? Hay mucho por hablar del Espíritu Santo del Señor. El Señor básicamente nos dice que no es solamente unas cosas donde el Señor con su Espíritu Santo aparece. Él está para corregir, para dar milagros, para crear prodigios, para hacer prodigios y milagros. Pero yo recordaba que una de las cosas, uno de los poderes más importantes que el Señor nos da a través del Espíritu Santo es el poder confiar, poder descansar en Él y poder perdonar. ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? Porque no es que te digan, ay, es que tú eres muy espiritual. Es el Espíritu Santo está en ti. Yo les recordaba el café pasado, cuando María, la Madre de Dios, recibe el Espíritu Santo y es encarnada, se encarna de Dios en Jesús, pues. Y ella va y visita a su prima, Elizabeth, que también había recibido un milagro del Señor y quedó embarazada de Juan Bautista, que había bautizado y que había anunciado, o sea, traído a este mundo para anunciar al que venía, que era el Mesías. Y dice que cuando María y Elizabeth se encuentran, el vientre de Elizabeth salta. Tú sabes cuando está el Espíritu Santo, porque tú empiezas a tener temor de Dios. Si tú no sientes temor de Dios, y no es miedo, aunque claro, porque Él es el que creó todo y lo puede destruir todo, es a no desagradarlo, como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, a fin de agradar a aquel que te llamó. El Espíritu Santo estuvo desde el principio y está hasta el fin, porque es Dios. Dice que Dios es Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Y la libertad es que tú puedes hablar de Cristo sin temor. Ay, ¿qué dirán? Ay, pero es que me van a decir esto, pero me van a decir aquello. Pedro lo experimentó con Juan y terminaron en la cárcel. Ellos hablaban y decían, es necesario agradar a Dios primero que a los hombres. Y estaban juzgándolos. Y ahí se mantuvieron y el Espíritu Santo de Dios estuvo con ellos de día y de noche, los sacaba de toda clase de apuros, abrió las puertas de la cárcel. Aún los soldados vinieron a verificar cuando Pedro, después de que había sido puesto en la cárcel y el Espíritu Santo de Dios lo liberta, manda a un ángel, se abren las puertas, Pedro se va. Y luego, cuando llegan los soldados se dan cuenta que todo estaba cerrado y que habían soldados y todo, pero Pedro no estaba. Esas cosas solamente pasan porque Dios quiere que sigas haciendo la obra. No te salva porque, ay, qué bueno, qué chévere, que Dios me hizo tal milagro, Dios me hizo tal otro. No, amados. Hay un propósito en cada cosa que va ocurriendo. Y a medida que va pasando la acción del Espíritu Santo en tu vida, es como este lápiz que empieza a gastar tu vida humana. Así poco a poco se va tajando el lápiz, se va afilando, hasta que no queda nada. Porque ya cumpliste con tu propósito.
Hay un pasaje en Santiago que dice, por tanto, en versículo 7, capítulo 5, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Por hoy nos quedamos con esto. Pero todo esto de la resurrección, de la Semana Santa, de ir y congregarse y hablar y hacer celebraciones, mis amados hermanos, se trata de vivir. Vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y morir es ganancia. Porque el Espíritu Santo habita en ti, hay vida. Y donde hay vida, está el Señor. Así que tengamos por sumo gozo las cosas y pruebas que pasamos, esos desafíos que pasamos, porque es necesario para que nuestra vida se consuma y venga entonces esa vestidura incorruptible en el día en que seamos ya llamados. Esa es nuestra esperanza. Y tal vez aquel que está empezando o que recibe por primera vez este mensaje va a decir, no entiendo. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo de Dios tiene toda capacidad para hacerte entender. Porque aunque para ti lo que yo estoy hablando es una lengua extraña, es un idioma que no entiendes, pero si tú le pides al Señor que te explique, que te dé a entender, que te revele, Él lo va a hacer. Porque dice que Él no echa a nadie fuera que le busca. Y que el Señor, el Espíritu Santo, es nuestro Maestro por excelencia. Además dice que ya no debería estar nadie enseñándonos, sino que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No esperes más a cumplir con tu labor, que no te pase como a Ananías y a Zafira, que de apariencia se veía como que querían hacer cosas, pero no. Esta es una primera parte. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo de aquí en adelante, si Dios lo permite. Por lo pronto, les mando un abrazo, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor les dé toda la revelación, nos dé, porque hay muchas cosas que yo quisiera también saber, no para saber más, sino para poder vivir mejor, porque muchas veces, por estar aquí, esta camisa se arruga, y a veces me pasa que pienso que la camisa es la importante, pero no es así. La más importante es la que yo voy a tener el día que me presente delante del Señor, y esa es la vestidura de Cristo. Un abrazo, se me cuidan y comparten.